Entonces vamos a empezar con este tema del día de hoy, que como lo veremos aquí en esta pantalla, se titula Ego, Personalidad y Esencia. Una conferencia clave en esto del autoconocimiento, el trabajo interior, el despertar, una conferencia muy importante, porque nos enseña a aprender a diferenciar en nosotros mismos tres naturalezas distintas, que están en una constante batalla cuando elegimos recorrer el camino del despertar de la conciencia. El ego, la personalidad y la esencia. Saber diferenciar las manifestaciones, expresiones del ego, de la personalidad y de la esencia en uno mismo, no en la teoría, no en la descripción, no en la información, sino en mí mismo, en la vida cotidiana, en el campo de los hechos, es algo fundamental para no autoengañarse en esto del despertar. Y llegar a creer que hemos logrado un progreso espiritual o un despertar cuando podemos estar atrapados en el juego del ego y de la personalidad. Algo que le ocurre a mucha gente, algo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, porque es algo humano. Por ser algo humano es algo que está de moda hoy en día. La espiritualidad del ego y de la personalidad. No queremos caer en esa trampa, por eso es fundamental saber diferenciar una cosa de la otra. Saber distinguir el ego, la personalidad, la esencia, cómo se manifiestan en mí. Y entender cuáles son los aspectos que tengo que trabajar sobre mí mismo para lograr un despertar de conciencia. Cuáles son los aspectos que tengo que disolver, eliminar en mí mismo. Y cuál es la parte o naturaleza de mí mismo con la que me tengo que encontrar, reencontrar, para lograr un auténtico despertar. Una parte que me va a llevar a recorrer en la vida caminos muy distintos, muy diferentes a los programados por mi ego y mi personalidad. Unos son los caminos del hombre, los que nos gustan, otros son los caminos de Dios. Entonces vamos a empezar con este tema, que nos habla del ego, la personalidad y la esencia. Comenzando por el estudio del ego. Nos preguntamos, ¿qué es el ego? Cuando escuchamos la palabra ego, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues los rasgos negativos de una persona, los defectos, las cosas desagradables, obvias, evidentes, chocantes que puede tener un ser humano. Egoísmo, arrogancia, soberbia, vanidad, engreimiento, avaricia, tacañería, violencia, agresividad. Decimos, eso es el ego de una persona, ¿sí o no? Y obviamente estas son características del ego. Son manifestaciones del ego, pero no son la totalidad del ego. El ego no es solamente un conjunto de defectos, como lo solemos creer. Es algo mucho más amplio. Y si queremos despertar del ego, tenemos que conocerlo en toda su amplitud. En toda su realidad. De lo contrario, podemos seguir dormidos en el ego sin darnos cuenta. Porque si yo no sé lo que es el ego, ¿cómo voy a despertar de él? Puedo seguir en él sin darme cuenta que sigo dormido en él. ¿Qué es el ego entonces? En su realidad el ego es todo el contenido de nuestra psiquis. No es solamente un conjunto de efectos, sino una suma de conceptos, ideas, creencias, prejuicios, gustos, deseos, inclinaciones, tendencias, traumas, complejos, temores, etc. Que fuimos desarrollando a lo largo de la vida como resultado de nuestras experiencias y de las influencias que recibimos de afuera del entorno. Experiencias buenas, experiencias malas, agradables, desagradables, nos llevaron a desarrollar conceptos, prejuicios, gustos, deseos, inclinaciones, temores, traumas. Influencias de la familia, la educación, del entorno, la sociedad, la religión, la televisión, etc. Nos llevaron a desarrollar en nuestro interior, a cristalizar ideas, conceptos, creencias, prejuicios, etc. Eso es el ego. Todo este contenido psicológico. Un contenido con el que vivimos identificados creyendo que es lo que nosotros somos. Usándolo como fundamento de nuestra vida. Como fundamento de nuestras acciones, decisiones, opiniones. Como fundamento de lo que tenemos para pensar, para sentir. Porque pensamos a través del ego, de este contenido que cada uno de nosotros tenemos.
Sentimos a través del ego, de este contenido. Actuamos a través del ego. Vivimos a través del ego. Por ejemplo, nuestras ideas y creencias que tenemos particulares de lo que es el amor, de lo que es la vida y su propósito, de lo que es Dios, de lo que es el sexo, de lo que es la felicidad, ¿que de dónde la sacamos? De la televisión, de las novelas, de las películas, las fuimos aprendiendo, de la religión, lo que nos enseñó la familia, la educación. Todas esas cosas son características del ego, son cosas del ego. ¿Por qué son cosas del ego? Porque no son amor. Porque son ignorancia. No son la verdad del amor, ni de Dios, ni de la felicidad, son creencias, ideas que fuimos adoptando, imitando ciegamente el entorno, aprendiendo, muchas veces impuestas estas creencias e ideas. No, nos alejan de la realidad, de lo que es el amor, de lo que es Dios, de lo que es un sexo saludable, de lo que es la vida y su propósito, de lo que es la felicidad. Duermen la conciencia. Son las cosas que hemos puesto, ideas y creencias, sobre nuestro discernimiento y sentido común. Por eso son el ego. Nuestros conceptos y prejuicios que tenemos de la apariencia de los demás, del chino, del blanco, del guiri, como le decimos, del moreno, del africano, del latinoamericano, que le decimos sudaca, de la persona que tiene dinero, de la persona que no tiene dinero, del barrendero, del abogado, de la mujer bella, atractiva, con prejuicios, conceptos. Todas esas cosas son características del ego. ¿De dónde las desarrollamos? ¿De dónde las aprendimos? ¿Cómo las desarrollamos? De la familia, la educación, lo que me dijeron. Esas personas son inferiores. De la televisión, de las películas mayormente. De la religión, de la sociedad, de la cultura del país donde nací. Todas esas son cosas del ego. No nos dejan ver la realidad de esas personas. Las vemos a través de lo que nosotros creemos que son, de lo que sentimos. Experimentamos una sensación cuando vemos a un africano. Diferente a cuando vemos a una persona de dinero con su auto último modelo, ¿sí o no? Porque vemos y sentimos a través del ego. De estos prejuicios que son parte del ego. Las ideas que desarrollamos de sí mismos. ¿Cómo me veo y me considero a mí mismo? ¿Inteligente? ¿Astuto? ¿Especial? ¿Diferente a los demás? No sé si han sentido alguna vez eso. Eso es el ego. Tonto, subnormal, inferior, pobre, feo, fracasado, perdedor. Eso también es el ego. Murciano, soy murciano de corazón. Eso es el ego. Son características del ego. Nuestros temores íntimos. ¿A qué tengo miedo? Al día de mañana. A quedarme solo en la vida. A quedarme sin dinero. A fracasar. Puede ser resultado de algo que me pasó cuando era chico, un trauma. Un padre muy corrector, tirano en la escuela, pasé malas experiencias. Entonces me queda eso grabado en mi psiquis. Y cada vez que te quiero hacer algo tengo miedo a fracasar. Eso es el ego. Todas estas cosas son parte del ego. Traumas complejos, me considero feo, me hacían bullying, me considero un perdedor, etc. Y también, lo que veíamos antes, los defectos que todas las personas tenemos desarrollados en mayor o menor medida. Pereza, gula, lujuria, ira, orgullo, envidia, codicia. Patrones normales en todos los seres humanos. Solamente que algunas personas los tenemos más desarrollados, otros menos desarrollados. Y que desarrollamos buscando placer y evitando el dolor. Buscando el placer del yo, del ego, evitando el dolor del yo, del ego. La lujuria. Buscando el placer. La gula, que no solamente es física, sino psicológica. La ira. ¿Para qué usamos la ira? Para evitar para hacernos respetar, para evitar el dolor, para que el de adelante no me choque el auto. Para que otros hagan lo que nosotros queremos. La envidia, cuando competimos y tenemos miedo de que otro nos pase. La codicia, acumulamos. La tacañería, el miedo a perder, a quedarme sin nada, etc. Todo este contenido psicológico es el ego, un ser psicológico, con el que nos identificamos y decimos yo soy esto y creemos ser eso, que es lo que realmente pusimos por encima de lo que somos, de nuestra conciencia. Cuando una persona se describe a sí misma,
generalmente habla de su ego. Nos da características de su ego. Entonces esta persona dice, yo soy Pepito Rodríguez, soy español, músico, ingeniero, católico, me apasiona el fútbol, el reggaetón, etcétera, etcétera. ¿De qué nos está hablando? Pues de su ego. ¿Por qué? Lo que veíamos recién. Pepito Rodríguez, un nombre que le pusieron, pero él se identifica de tal forma como todos nosotros y siente que es ese personaje. Ese nombre tiene un sentimiento particular. Yo soy eso. Eso es el ego. Español. Pueden nacer en España, en Argentina, en cualquier país. Eso es una realidad. Otra cosa es la sensación de sentirme español y por eso tal vez sentirme superior a otros e inferior a otros que están por otro lado. Es una sensación, viva España. ¿Sí? Y a mi país no lo toca nadie. Eso es el ego. Soy católico, me identifico con una congregación, una ideología. Y yo creo que Dios es esto, yo creo que la vida es así, yo creo que cuando morimos vamos al cielo, yo creo esto y aquello y lo otro. Eso es el ego. No está mal tener una religión y practicar el conocimiento. Estamos hablando de una identificación. Yo soy esto, que me hace rivales de otros, etc. Me apasiona el fútbol. ¿Por qué? ¿Lo observaste alguna vez? Tal vez cuando eras chico tenías un amigo que le encantaba el fútbol y te influenció. Y como él era del Barcelona, te hizo el Barcelona. O tu papá le gustaba el fútbol. Entonces te terminó gustando el fútbol, te identificaste. Lo hiciste algo tuyo. Y dijiste, esto soy yo. Pero eso no es lo que eres tú, es algo que pusiste. Si hubieras nacido en otro país, a lo mejor te gustaría el tenis, o otro deporte, o el reggaetón. En esta época te gusta el reggaetón. Si hubieras nacido en otra época, ¿qué te hubiera gustado? Tal vez el paso doble, la música clásica. Y te disgustaría el reggaetón, que hoy te encanta y dices que lo amas, que es tuyo y que eso eres tú. Soy de Vox o de tal partido político, soy honesto como me considero a mí mismo, tímido, miedo, vergüenza, etc. Me gusta dormir los domingos hasta muy tarde. ¿Qué es eso? Pereza, el ego. Cuando hay chocolate me lo como todo hasta que no puedo más. Gula. Pero la persona dice eso, describe su ego. Me encantan las mujeres rubias o así, asá, morochas, con determinadas formas. Lujuria, eso es el ego. No me gusta ir al mar, no, yo al mar no voy ni loco. Cuando era chico una vez casi me ahogo, me quedo en la arena. ¿Sí? Un trauma nos está hablando esa persona. Porque eso no quiere decir que te vaya a pasar algo ahora en el mar, sino que eso te pasó en el pasado, marcó tu psiquis y dejó un trauma. Y la persona dice, a mí el mar no me gusta, ese soy yo. Eso es el ego. Todo esto es el ego, la programación psicológica que nos tiene dormidos, identificados con un personaje psicológico, un ser psicológico que fabricamos como resultado de las experiencias, de las influencias y que decimos y sentimos que ese somos nosotros. No somos nosotros, pero lo sentimos así. También se le llama agregados psicológicos al ego, porque es todo lo que se agrega, se va agregando a lo largo de la vida sobre uno mismo. Programación psicológica que nos tiene alejados de la verdad de todas las cosas, de Dios, del amor, de la vida, del sexo, etcétera, etcétera, y de la verdad de lo que nosotros somos, de nuestra verdadera identidad o esencia de la que ya vamos a hablar. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque el ego, como decíamos al principio, también puede ser espiritual. Y muchas personas se acercan a este tipo de enseñanzas o conocimientos con la finalidad de acrecentar sus ideas, sus conceptos, sus teorías sobre la espiritualidad, el esoterismo y todas estas cosas. Pero esas personas no quieren hacer un trabajo interior para despertar conciencia, que es el objetivo de todo esto. Porque al ego no le gusta eso. El ego no quiere hacer un trabajo interior, el ego no quiere mover un dedo, el ego no quiere hacer un esfuerzo, el ego no quiere soltar un apego, el ego no quiere trabajar un defecto, el ego no quiere hacer nada. El ego quiere cultivarse intelectualmente, nada más. ¿Para qué? Para experimentar la sensación de ser sabio, la sensación de ser espiritual, la sensación de ser santo, la sensación de estar despierto. Que a todos en un punto nos ocurre, nos pasa esto. Porque el ego siempre está ahí camuflándose. Cuando en realidad la espiritualidad, ¿qué es? Pero, ¿qué es el desarrollo espiritual? ¿Cómo se llega a ese desarrollo? Matando el ego. Disolviendo el ego. Todo lo contrario. No poniendo información por encima del ego. ¿Qué es lo que hacen las personas hoy en día? No trabajan nada, no se sentaron a estudiar el primer yo, no dejan ningún hábito, nada, y empiezan a grabar información. Y uno se puede encontrar con una persona que se sabe todo,
del karma, de los chakras, de las vidas pasadas, acerca de la iluminación, el amor es esto, la felicidad es aquello, el alma, el espíritu, lo que dijo el Buda, Lao Tse, Krishna, el otro. Se saben todo. Y uno queda asombrado con esas personas. Pero esas personas no comenzaron a hacer el trabajo. Siguen dormidas en el ego, prejuicios, conceptos, ideas, defectos, creencias, todo lo que hablamos antes. Traumas, temores, hábitos, costumbres. Entonces, en este caso, el sueño de la conciencia se vuelve peor. ¿Por qué? Porque la persona llega a creer que está despierta, llega a creer que es sabio, llega a creer que está en el camino de la iluminación y todavía no empezó a trabajar un defecto. No se sabe observar. Me he encontrado con personas que no se saben observar y saben todas estas cosas. ¿Cómo puede ser? Eso es lo que hace el ego con la espiritualidad. Una trampa en la que no queremos caer. A todos nos pasa en un punto, porque es agradable saber y hablar y sentir que uno sabe. Pero debemos detectar el engaño del ego y comprender que el despertar se da a través del trabajo interior del que ahora vamos a hablar. Bueno, otra característica del ego que podemos observar y que ya hemos estudiado en otras conferencias es que el ego es un conjunto de yoes. O sea, observando o mirando al ego desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Podemos ver que es un conjunto de diferentes yo, que vamos desarrollando a lo largo de la vida, por las experiencias, las influencias, y que son la suma de todas esas creencias, conceptos, prejuicios, ideas, traumas, defectos, temores, que se componen como yoes. La psicología se fragmenta en muchos yo. Uno, por ejemplo, es el yo espiritual, que puede tener una persona. El yo espiritual tiene sus conceptos, tiene sus ideas, tiene sus creencias, se sabe toda la espiritualidad, tiene sus sueños, quiere alcanzar la iluminación, quiere autorrealizarse. Otro es el yo lujurioso, que vive en la misma persona. Ese yo tiene otros gustos, otras ideas, otros conceptos, otras creencias, otros sueños. Y los dos viven en la misma persona, cada uno tiene sus tiempos. El yo espiritual puede salir en una charla de café, en una conversación espiritual. El yo lujurioso sale en otro momento, tal vez a la noche, cuando nadie lo ve, cuando va por la calle y mira a la mujer lujuriosamente. Uno es el yo honesto y otro es el yo deshonesto. Uno es el yo honesto, que habla de la honestidad, la lealtad y la fidelidad. Y uno se encuentra con una persona así y dice, qué valores que tiene esa persona, qué ideales, increíble. Habla de la justicia, pero otro es el yo deshonesto, que está en la misma persona, que va por la calle y se encuentra una cartera y dice, teniendo la posibilidad de devolverla, el documento, yo tiro todo esto, o el móvil, se encuentra un móvil por ahí, hasta luego. Reparte mal una herencia, roba en la empresa gasolina, cualquier cosa. Es otro yo, habita en la misma persona. Uno es el yo amoroso, podemos ser amorosos con toda la gente. Otro es el yo resentido, vengativo, que puede hacer todo lo opuesto a lo que hace el yo amoroso. Otro es el yo perezoso, otro es el yo iracundo, otro es el yo mediocre, otro es el yo de la gula. Muchos yoes que se desarrollan por las experiencias y las influencias. Si nos observamos en el diario vivir, vamos a empezar a ver esta multiplicidad cambiante. Y ese es el principio del despertar de la conciencia. Empezar a darse cuenta que uno es muchos, no solamente una persona, porque creemos que somos uno solo. Cuando en realidad somos muchos que nos estamos manifestando por los estímulos exteriores, vamos cambiando. Hay que ver esa multiplicidad y empezar a salir, como lo explicábamos en esa conferencia, el centro de gravedad permanente, salir de esa multiplicidad, empezar a ser una persona congruente en lo que pienso, lo que siento, lo que hago, a través de la observación. Entonces empiezo a despertar, dejo de ser una multiplicidad, me empiezo a volver un individuo con conciencia, y empiezo a esquivar mi propia multiplicidad de estos yoes. Entonces debemos despertar del ego, que es el objetivo del autoconocimiento. Hay que liberarse del ego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo en práctica las herramientas que el conocimiento nos enseña. ¿Cuáles son esas herramientas? Meditación, observación, la muerte psicológica. Autoobservación
estado de atención hacia todos los fenómenos de la vida, en mi relación con esos fenómenos, negación consciente, abnegación de mis deseos, de mis reacciones, de mis defectos, no identificación con la mente pensante todo el día, las preocupaciones, muerte en marcha, meditación tan importante que nos lleva a la comprensión para lograr la liberación, oración, concentración, relajación. Muchas prácticas que vemos en otras conferencias que hay que aplicar para que se vaya dando ese despertar de conciencia. Y cuando aplicamos estas prácticas en nuestra vida cotidiana, entonces empezamos a conocer lo que está más allá del ego, de ese ser psicológico que fabricamos. Y ahí empezamos a entender que no somos el ego y que hay otra cosa más allá. Que experimentamos cuando nos empezamos a liberar. Porque a través de la autoobservación, la negación consciente, la meditación, la comprensión, empezamos a darnos cuenta de nuestro propio ego. De nuestra ignorancia, que pensábamos que no teníamos. De nuestros defectos, que creíamos que no teníamos. De traumas complejos, miedos, conceptos, creencias. Yo pensé que no tenía nada de eso. La persona que no se observa no lo sabe. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, es cuando empezamos a cambiar, a trabajar esas cosas. Y empezamos a convertirnos en una persona completamente distinta, en un ser diferente, que ya no se inclina tanto hacia la preocupación, que ya no es tan propenso a la ira, que ya no se deja dominar por la lujuria, que ya no se inclina tanto a los miedos, a los temores. Una persona libre de cadenas, de vicios. Difícil en esta sociedad hoy en día. Libre de malos hábitos, que por eso no experimenta los efectos de esos malos hábitos. Una persona que recupera su sensibilidad, una persona que tiene sabiduría, porque la va rescatando del egoísmo, de la ignorancia. Una persona que tiene virtudes, difícil de encontrar hoy en día. Una persona que está despierta o que va despertando. Ese es el objetivo del autoconocimiento. Conocer que tenemos un ego. Empezar a observar y comprender el ego y poder liberarse del ego para transformarse en una persona distinta, que puede tener el mismo nombre, la misma apariencia en el exterior, pero es una persona completamente diferente en el interior. ¿Bien? Pasemos al estudio de lo que es la personalidad ahora. ¿Qué es la personalidad? Como lo vemos en la imagen, la personalidad es la máscara del ego. Una máscara que está encubriendo y disfrazando todo el tiempo al ego, que siempre está detrás. La personalidad es la imagen que mostramos al exterior en las relaciones sociales. Es una entidad inteligente, automática, que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo, porque cuando somos pequeñitos no la tenemos. Es a partir de los 7 años aproximadamente que empezamos a darnos cuenta que quedamos mal delante de los demás. Entonces empieza a desarrollar esta inteligencia automática, la personalidad, que maneja con astucia, sagacidad, los comportamientos, las expresiones que mostramos afuera ante los demás. Siempre con la intención de agradar, siempre con la intención de caer bien, de causar una buena impresión, de enaltecer la propia imagen, ocultando las verdaderas intenciones del yo, del ego, ocultando los verdaderos pensamientos y sentimientos del ego. Puedo estar en una relación social con una persona y sentir fastidio por dentro, no me lo aguanto más, qué tipo insoportable, y por fuera manifestar una sonrisa. Eso me permite hacer la personalidad. Puedo estar en una relación social con una persona y sentir envidia, odio, y por fuera manifestarme amable, amigo de esa persona. Puedo estar en una relación social y experimentar lujuria, pensamientos depravados hacia el sexo opuesto, y manifestarse por fuera muy puro y santo. Una persona en la que confiaríamos totalmente, buena, pura, que no se le ve nada de lujuria. Eso me permite hacer la personalidad. Puedo burlarme de una persona en una conversación por dentro, por las cosas que me está contando, y por fuera mostrarme serio e interesado. Y después voy y llego a mi casa y se lo cuento a otro y me burlo de lo que me dijo esa persona. Eso nos permite hacer la personalidad. La personalidad nos hace parecer las mejores personas del mundo, a todos. Buenos, honestos, amigables, amables, simpáticos, como si no tuviéramos ego. En el mundo social de las relaciones parece que no existe el ego, no hay ego.
Los políticos no tienen ego. Los asesinos no tienen ego, porque la personalidad nos permite ser las mejores personas delante de los demás. Y esa no es la realidad. Me acuerdo cuando era chico que mi mamá me contaba y me decía que me encontré con la madre de un amigo tuyo, de tal persona, que me dijo que tú eres un encanto. Decía que yo era una persona excepcional, que servicial que es tu hijo, que amable, que simpático. Debe ser una bendición tener un hijo como tú todos los días en la casa. Mis hijos son terribles, decía esa madre. Y mi mamá decía, si lo conocieran en la casa. Porque en la casa era egoísta, peleaba, gritaba, no quería hacer nada. Porque uno afuera se muestra con la personalidad. Y quiere agradar a todo el mundo. Y es servicial, amable, generoso. Pero en la intimidad de la casa, adentro, demuestra lo que uno realmente es. Entonces la personalidad es la madre de la hipocresía, de la falsedad, de la mentira, del engaño, de las apariencias. En donde por fuera podemos mostrar una cosa y en la intimidad somos algo muy diferente. En la intimidad de pareja, en la intimidad de familia. Ahí sale lo que realmente somos, o gran parte de lo que nosotros somos. Que podemos ser celosos, iracundos, arrogantes, soberbios, agresivos, tiranos, egoístas, vulgares. Y más aún en nuestra propia intimidad, donde nadie nos ve, o acá adentro. Ahí se manifiestan yoes que ni siquiera a nuestros familiares mostramos, porque son muy desagradables. Y eso es lo que oculta la personalidad. ¿Qué pasa? A la mayoría de las personas nos gusta engañarnos sintiendo que somos la personalidad que manejamos en el mundo social. Nos causa una sensación muy agradable. Y por eso nos dedicamos a cultivar la personalidad. Porque me causa una sensación muy grata sentir que yo soy lo que otros piensan de mí. Y cómo me reconocen cuando me voy a encontrar con alguien. ¡Hey, fulanito, ¿cómo estás? Este tipo es buenísimo, no sé qué. Y entonces cultivo la personalidad. Mis comportamientos afuera. Soy chistoso, soy amable, soy generoso con las personas de afuera. Entonces creo una imagen. Me encanta, pero eso no es lo que soy. Y por eso no vemos, justamente por este apego a la personalidad, no vemos la necesidad urgente que tenemos de hacer un trabajo sobre el ego. Porque pareciera que no tenemos ego. Me olvidé decirle, amable, educada, simpática, buena onda, respetuosa, generosa, etc. Parece que no tenemos ego, porque nos identificamos con esta personalidad. Entonces no vemos esa urgencia que tenemos todos los seres humanos de hacer un trabajo sobre el ego, que se manifiesta en nuestras relaciones cotidianas, en la relación íntima de familia, de pareja, en mi intimidad, en mi secreto. Entonces el conocimiento de sí mismo, el autoconocimiento del despertar, nos invita a tener el valor de sacarnos la máscara del ego, desenmascarar la propia personalidad, si queremos despertar conciencia, y empezar a ver lo que hay abajo, la realidad de lo que somos abajo de la personalidad. Nuestros verdaderos yoes, intenciones, deseos, maldad, egoísmo, defectos, que se manifiestan en esas relaciones íntimas o en nuestro interior, sin que nadie lo vea, que siempre estamos ocultando y disfrazando. No vamos a ver esto para sentirnos mal, porque si nos sentimos mal o no nos sentimos mal, lo tenemos igual. Entonces no lo quiero ver, lo oculto, lo disfrazo, lo tengo igual. El ego está ahí adentro. Mejor si lo empiezo a ver y empiezo a comprender por qué soy así. Que eso es hacer un trabajo de autoconocimiento. Estoy en una relación social con una persona y se me mueve por dentro la envidia. Bueno, no importa. ¿Por qué soy así? Lo voy a observar. ¿Por qué sentí esta bronca hacia esa persona? Eso me lleva a conocerme a mí mismo. Y hacer un trabajo en el que voy a ir comprendiendo mi ego y voy a ir disolviendo mi ego. Que me salieron los celos, que me salió la ira, que me salió la lujuria en una relación, que me salió la hipocresía, justamente, que me salió la crítica, el chisme. ¿Por qué soy así? ¿De dónde desarrollé esto? ¿Cómo lo creé? ¿Para qué lo uso? ¿Para sentirme superior? ¿Para inferiorizar al otro? Entonces cuando voy comprendiendo, voy disolviendo el ego, voy haciendo un trabajo sincero sobre el ego. Y a la vez de ir disolviendo el ego, también voy reduciendo la personalidad.
¿Por qué? Porque naturalmente ya no te expresas de esa manera. Porque cuando no hay cosas desagradables que ocultar, tantos yoes que esconder, porque los estoy trabajando, y no hay tantas intenciones de agradar y quedar bien, entonces la personalidad no es tan necesaria. Y se vuelve uno más pasivo, más sincero, más espontáneo en las relaciones, hasta tal espontaneidad que le puede caer mal a la otra persona algo que yo haga, o que no sonrío, o que tenga un gesto. Más libre. Más libre en las relaciones. Pero para eso tengo que hacer este trabajo, ver debajo de la personalidad. Observar la falsedad de la personalidad, la hipocresía que maneja mi personalidad automática. No me tengo que sentir mal, tengo que conocerla. Mira cómo se mueve rápida, sonríe, hace un chiste, dice esto. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me acostumbré a ser así? ¿Qué estoy ocultando? ¿Qué estoy tapando? Entonces me voy a conocer y va a empezar el trabajo interior y la disolución del ego y de la personalidad. Como decíamos antes, quedarse en la personalidad es cómodo. Yo me puedo quedar en la personalidad y decir, bueno, manejo la personalidad del mundo social. Eso es fácil, es cómodo, es agradable, pero no nos lleva a disolver el ego, no nos lleva a cambiar, seguimos siendo lo mismo, seguimos sufriendo por lo mismo, seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos conflictos con los demás, porque nada ha cambiado en el interior. Bien, la personalidad también es la que nos lleva a desarrollar una imagen personal a todas las personas, a todos los seres humanos, una identidad en la vida, que puede ser hippie, de alta sociedad, rockero, rebelde, empresarial, músculo, espiritual, a la moda, retro. Hay una gran variedad. Una imagen que creemos que es original, con la que nos identificamos y decimos, este soy yo, así soy yo. Cuando esto es imitación, surgió de la copia de lo que hacían otras personas. Porque la personalidad, la imagen personal, la desarrollamos copiando lo que hicieron otras personas. Ídolos, famosos, personas mayores, alguien que nos gustaba cómo se reía, cómo se peinaba, cómo se vestía. Y cuando fuimos creciendo, fuimos creando esta identidad. Porque en el mundo todos tienen una identidad y nosotros no teníamos. Acuérdense cuando éramos niños, yo llevaba la remera por acá, con una mancha, pantalón, no se fijaba. Pero cuando uno va creciendo, ve que todos tienen una identidad, una personalidad, y uno quiere la suya. Entonces va agarrando cosas. ¿Cómo se viste? O me inclino por acá con estos amigos, se visten así, escuchan este tipo de música. O tengo unos amigos que van al gimnasio, entonces me empiezo a desarrollar por ese lado. Y creo una imagen que crea un personaje falso de mí mismo, que es una coraza, una fortaleza, una armadura que uso y que fabriqué para enfrentar el mundo social. Con esa armadura me siento seguro, me siento fuerte, me siento confiado, me siento tranquilo. Sin esa armadura me siento débil, porque esa armadura está escondiendo todas mis fragilidades, miedos, inseguridad, ingenuidad, defectos, todo lo que tengo adentro. Lo está ocultando la armadura todo el tiempo. Obsérvense y lo van a descubrir. Entonces parte de la obra espiritual es desarmar esta armadura, tener el valor de desarmar esa armadura. Ir sacando piezas de la armadura. A ver qué es lo que experimento en el mundo social. Porque cuando empiezo a desarmar la armadura, a la que me acostumbré toda la vida, y no tengo los zapatos que siempre de la marca que tengo, o la chaquetita de cuero, o el pelo así, o los músculos, entonces empiezo a sentir fragilidad. Empiezo a sentir pobre, tonto, que no valgo, juzgado por los demás. Y entonces todas esas fragilidades son las que tengo que trabajar para volverme fuerte, para despertar del ego. A mí me pasaba cuando recibí este conocimiento, hace muchos años, yo tenía un estilo más o menos así, no así, como de rockero, algo así, con pantalones y cadenas y no sé qué. Y cuando empecé el conocimiento, pues me empecé a dar cuenta de todas estas cosas. Entonces empecé a hacer cambios, a intentar hacer cambios. Me acuerdo que me regalaron unas zapatillas blancas, deportivas. Y para mí usar las zapatillas blancas era, no, ¿cómo me voy a poner eso? Y dije, no, las voy a usar igual. Me las puse, salí a la calle, sentía vergüenza. ¿Quién me iba a ver con vergüenza? Yo mismo me veía así. Después me regalaron una riñonera, esas cosas que se cuelgan acá. ¿Cómo se llaman? Sí, bandolera. Una bandolera. Bandolera, hippie, de todos colores. Y dije, no, ¿cómo me voy a poner eso? Me lo puse, salí. Y al tiempo me acostumbré y fui agarrando una libertad, porque me fui dando cuenta de que no necesitaba todas esas cosas, de que esa no era mi identidad, de que yo podía ser libre con cualquier cosa. Y sentía menos el juicio de los demás,
porque si no uno tenía que estar siempre con las zapatillas Adidas, que se vean las rayitas, todo perfecto. Porque eso es lo que le gusta al ego y a la personalidad. Entonces hay que animarse a desarmar la personalidad. Que no se trata de salir así, por una forma te tienes que vestir siempre, obviamente, pero ser más libre. Entonces sale todo esto, y cuando sale todo esto es feo, pero cuando se trasciende todo esto es increíble. Uno se vuelve libre para enfrentar, no importa si no tengo el pantalón de marca, salgo igual, no importa, o entro a un negocio, adquiere una libertad muy grande. Vale. Otra característica de la personalidad, relacionada con todo esto, es que nos lleva a buscar éxito en la vida. A la personalidad le encanta el reconocimiento. Le encanta la admiración de los demás, la valoración ajena. Entonces nos lleva a gastar todo nuestro tiempo y energía en la búsqueda de logros, triunfos, en el desarrollo de habilidades, capacidades. ¿Para qué? Simplemente para que me valoren los demás. La gente no trabaja tanto por necesidad, sino por una constante competencia y valoración de los demás. Porque si dejo de trabajar y de ganar dinero y no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro, ¿cómo me van a ver? No, tengo que seguir sosteniendo toda esta imagen y que cómo me van a ver la familia, los demás, el coche, la casa, la ropa. Entonces gastamos todo nuestro tiempo, energía, esfuerzo en esas cosas. Y entonces nos olvidamos del despertar. La personalidad nos fascina, nos duerme, nos endulza con todas estas cosas. Y no hay tiempo para el despertar, lo dejamos de lado. E incluso pasa en la espiritualidad esto. Muchas veces. Que se busca tanto el reconocimiento exterior que las personas se olvidan del trabajo interior. Es un trabajo interior. Por eso la personalidad es un gran obstáculo para recorrer el camino del despertar. Hay que observar todas las contradicciones, todas estas contradicciones, para poder despertar de ella o liberarse de ella y que no sea un obstáculo para recorrer este camino. Pasemos al estudio ahora de lo que es la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es la realidad espiritual que nos anima desde el fondo de nuestro ser, sobre la cual hemos creado o fabricado un ego y una personalidad en la vida. Es nuestra realidad inmortal, eterna, verdadera, lo que verdaderamente somos, más allá de lo que creemos que somos, más allá del ego, más allá de la personalidad, más allá del tiempo, porque la personalidad la esencia no muere, es eterna, inmortal, es lo que realmente somos. La verdadera conciencia o la conciencia libre del ego, que se le llama espíritu, podemos llamarla nuestra parte divina, eso es la esencia, de donde brota el amor, la sabiduría, la felicidad, que podemos ir conociendo a medida que vamos trabajando interiormente, en la disolución del ego y de la personalidad. Las personas que lo practican lo saben. Cuando uno trabaja para disolver el ego y la personalidad con las herramientas del trabajo del conocimiento, entonces va experimentando el amor que va rescatando del egoísmo, la sabiduría que va brotando de la ignorancia que yo tenía al disolver la ignorancia, la felicidad que va brotando al trascender el sufrimiento, una felicidad distinta a la felicidad del cuerpo, de la mente, de las emociones, del ego, una felicidad superior, que es del espíritu, que no tiene contradicciones, no tiene mancha, no tiene efecto secundario, es una paz, un bienestar. Esta esencia no es algo personal, que podemos decir mi esencia, diferente a la tuya, superior, tal vez sea mi esencia. ¿Habrá una esencia superior? Muchas personas creen esto. Muchos conocimientos enseñan que existe un yo superior. Y eso es un error, porque desde el momento en que le digo yo y que lo siento como un yo, deja de ser la esencia. La esencia no es ningún yo, no es parte de un sentimiento personal, no es cosa del ego. Es una fuerza universal, una inteligencia universal que está en todos los seres humanos por igual. En todos por igual. En el que es inteligente, en el que no es inteligente, en el sabio, en el ignorante, en el bello, en el feo, en todas las personas por igual. Es la parte de la conciencia libre. Cuando practicamos el conocimiento justamente, la podemos experimentar esta parte, la esencia. Y ahí nos damos cuenta de que no es algo personal. De hecho, lo perdemos muy fácilmente, se nos va. Lo tenemos por un momento en una práctica de meditación, de relajación, y después
el sentimiento o la sensación de la esencia se fue. Porque no es algo que yo puedo dominar, no es algo del ego. Debemos saber que tenemos un 3% de conciencia libre o de esencia libre y un 97% atrapada, dormida en el ego y la personalidad. Un 3%, una pequeña parte que nos permite observarnos, comprender, discernir, y una gran parte que está atrapada en el ego y la personalidad. A medida que trabajamos interiormente vamos aumentando ese porcentaje. Un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 20, un 30, un 40%. No importa el número, sino comprender que la mayor parte de nuestra conciencia está atrapada en el ego y la personalidad. Que lo que somos nosotros es simplemente un 3% de discernimiento, de conciencia libre. Y todo lo otro atrapado en la ignorancia y el egoísmo. Hay que hacer un trabajo para empezar a liberar esas partes que se unan a esta esencia que está libre. Entonces nos convertimos en un ser más consciente, sabio, virtuoso, etc. De la esencia provienen las inquietudes existenciales. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Será que existe Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Existe la verdadera felicidad? Esas inquietudes que nos llevan a buscar respuesta, que nos hacen cuestionarnos la vida, que nos hacen sentir que hay algo más, provienen de la esencia. La esencia no se conforma con la vida tradicional. Siente una inconformidad porque nos hace sentir que hay algo más que nos estamos perdiendo, que se nos está yendo. Y a través de la intuición nos invita a recorrer el camino místico del despertar de la conciencia. El camino del trabajo interior. El camino de la revolución de la conciencia que proponemos en todas estas conferencias. Ahora bien, a la esencia no le interesa revestirse de una apariencia espiritual. No le interesa acumular conocimientos intelectuales sobre la espiritualidad, saberse todo de los Vedas, del budismo, del cristianismo, saberse la Biblia, de pe a pa. No le interesa. Esas son cosas del ego y de la personalidad. No le interesa el reconocimiento público, la fama. No le interesa ser un maestro. A la esencia le fastidian todas estas cosas. La esencia solamente quiere conocer la verdad, quiere conocerse y alcanzar la verdad de todas las cosas, liberarse, practicar la enseñanza de los sabios. Si tiene que ser un maestro, es un instructor, porque le tocó ser. Pero no se identifica con el papel de maestro. Esto no es de la esencia, esto es del ego y la personalidad. La esencia solamente busca la verdad y la liberación, la autoliberación. Esa chispa que nos está picando todo el tiempo y nos está diciendo: hey, si te está pasando la vida, estás hablando del despertar todo el tiempo y no estás despierto. ¿Cuántos hábitos hay que no dejas? ¿Cuántos defectos que no puedes trascender? Y la esencia justamente entonces nos invita a recorrer un camino místico, un camino mágico, un camino trascendente, que es el camino de la disolución del ego y de la personalidad, el camino del despertar. Está en nosotros colaborar o no colaborar. Nosotros somos el alma, la esencia es el espíritu. La esencia nos llama, pero el alma está embobada en las cosas del mundo. La esencia llama, pero el alma es libre, tiene libre albedrío. Y uno puede hacer lo que quiera. Entonces está en nosotros colaborar. ¿Cómo colaboramos? A través del trabajo interior. Sin trabajo interior, si no trabajamos interiormente y no colaboramos, pues la esencia se apaga en un momento. Queda atrás de todo ese ego y personalidad que desarrollamos. Y quedamos fascinados con las cosas del mundo y nos olvidamos de la esencia hasta nuevo aviso. Tal vez en otra vida, en donde podemos llegar a hacer lo mismo. Por eso es muy importante mantenerse activo, dinámico en el trabajo interior. Observarse, meditar, ver cómo la esencia se duerme siempre, muy fácilmente, por cualquier cosita. Se emboba con las cosas del mundo y de la personalidad. ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas? ¿Qué no ha quedado claro? Final.